Sudaca, Perú. Buen periodismo. Buenas tardes con todos, siendo el jueves 7 de abril del 2022, tenemos otra edición del podcast de opinión y debate de Sudaca, Perú. Les habla, como siempre, Fátima Toche y me acompañan Josefina Tausen y Carlos León Moya. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. Hola. Felices La días. Yo sé que todos están alegres. noticia del día, yo creo, indudablemente, ha sido el Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo en Huancayo. Y nos ha traído, pues, muchas perlas, comentarios de todo tipo, desde propaganda nazi prácticamente, a cargo de Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, unas nuevas disculpas del presidente Castillo por las declaraciones iniciales que dio respecto a los cabecillas que estaban detrás de estas protestas, perdón. Hemos tenido también pifias a Valdemar Cerrón en Huancayo, como dijimos, la cuna de Perú Libre. Enardecidas declaraciones de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y no mucha sustancia, ¿no? Respecto a los problemas de fondo, ¿no? Los problemas que realmente aquejan, yo creo, a la población, tanto en Huancayo, Huánuco, Lima, Puno, Cusco, en fin, en todos los puntos del país donde se han dado movilizaciones. Y esto en el marco, además, del nombramiento de un nuevo ministro de Salud. Ya no sé qué número es, el quinto, sexto, ya no sé. Nuevamente, una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, que ha trabajado como médico en el mismo Junín, lo cual pues no es novedad, pero nos da más señales de cómo va el vínculo entre Perú Libre y el gobierno, y algunos implosiones, fraccionamientos o hiperfraccionamientos también en un sector de la izquierda, en este caso de Nuevo Perú, que si nos da el tiempo lo vamos a comentar. ¿Qué les pareció, amigos, el Consejo de Ministros en Huancayo? Yo vi fragmentos, pero lamentablemente, como el resto del país, me quedé con los fragmentos neonazis de Aníbal Torres. Digamos, efectivamente me sorprendió primero que un poquito a destiempo, ¿no? Es que también haces un consejo de ministros descentralizado en Huancayo, y ya luego te explota Lima, te explota Ica, y es cuando llegas a Huancayo no, es el podcast del viernes, estamos jueves, señor presidente, eso fue la semana pasada, lo cual prueba que las cosas se mueven bastante rápido. Por otro lado, me sorprendió la cantidad de pifias, ¿no? Ya esto de van a colonizar Huanca, los pifian, ya parecía estadio de fútbol, ¿no? Entraban, los pifiaban, algunos aplaudían, llegaba Valdemar Cerrón, le escupen, en fin, es como un concepto de pifias, pero a mí no me sorprende lo de Aníbal Torres. Yo he tenido una imagen de él, digamos, para contextualizar, Aníbal Torres contó esta anécdota, ¿no? De Hitler yendo de Milán a Brescia, ¿no? En el norte de Italia, y que Mussolini le dice, mira esta carretera, producto del fascismo, y lo que le dice Hitler es, yo también, el fascismo construye carreteras, entonces vamos. Y pone como un ejemplo los sacrificios necesarios, ¿no? Unos 6 millones de muertos son sacrificios necesarios para tener autopistas, ¿no? Pero Extermina, más, pero hace... claro, ¿no? O sea, comete genocidio, pero hace obra. Pero lo que pasa es que a mí Aníbal Torres me hace recordar, hay estas personas a veces muy, muy mayores, no mayores, 70, 70, que sí me tienen como, que sacan de la nada el dato histórico preciso, como por fanfarronear, ¿no? En la cocina. No es que sean precisamente nazis, sino que son fanfarrones, ¿no? Entonces, no, el dato, tú sabes cuánto calzaba un neandertal para explicarte su punto. Y Aníbal Torres me da de eso, ¿no? Ese señor mayor, fanfarrón, con ideas bien retorcidas, bien autoritarias por una parte, pero más como una mazamorra, y que al menos tiene la ausencia de prudencia para hacerlo en público en televisión nacional. Y esa es la mano derecha de un presidente que no se caracteriza justamente por su prudencia. Entonces, yo más allá de si es o no nazi Aníbal Torres, es qué imprudencia, ¿no? Si ya el presidente de la República es un imprudente, mira su número 2, ¿no? Qué terror, y asesorado por Amélie Durán, más terror. Eso es lo que me genera
principalmente. Sí. A ver, a mí, yo lo vi en vivo, lo escuché, y al comienzo creí que iba a tomar ese ejemplo como para condenar al totalitarismo. Y dije, claro, está hablando de personajes que probablemente se acerca más cercano por la historia, ¿no? Claro. Pero no fue así. Dije, bueno, de repente quizás el tema de izquierda, Stalin, Hitler, el pacto Molotov-Ribbentrop, pero no, fue para citarlos como modelo de desarrollo. Sí. Como modelo de desarrollo. O sea, hay tantos otros ejemplos que podría decir, y no es la primera vez que Aníbal Torres habla de Hitler también y lo que fue Alemania, o sea, él atribuye que Alemania sea una potencia mundial a Hitler. A Hitler. Eso ya lo dijo antes. Sí. Entonces ahora, ¿no? Lo reitera y además incluyendo a Benito Mussolini. Bueno, y acá recordar que sí hubo un pasado de simpatía por el fascismo en nuestro país, ¿no? Con Luisa Flores, el seguidor o el sucesor de Sánchez Cerro, ¿no? Y que además fue un partido seguido por la derecha, ¿no? Porque además era un partido que se oponía al APRA, entonces si era puesto el APRA, entonces lo seguía la derecha, ¿no? Y esa oposición incluía el ser admirador del fascismo, ¿no? Sí, escuché y me quedé sorprendida, la verdad. Y luego también hubo citas a Odría. Yo entiendo que Odría hizo obra en Junín, porque era de Junín, de Tarma. Tarma. Pero, ¿no? Pero citar, y de ahí el hotel de turista de Tarma, que era uno de los mejores del Perú en su época, porque lo había construido en la época de Odría. Pero de ahí a citar a un dictador, tampoco, ¿no? Están hablando de diálogo abierto, democracia, ¿no? Derechos ciudadanos. Sí. Y otra cosa, claro, para resaltar fue el recibimiento que tuvo Valdemar Cerrón, casi no podía hablar, casi no podía hablar. Y él decía, porque los gritos, los gritos, los gritos, y la gente le seguía hablando a él. Me pareció, también una representante de Tarma recordó y condenó a los dinámicos del centro, con el micro en la mano, y fue aplaudida. Y yo no he visto muchos aplausos en ese Consejo de Ministros descentralizado. Fueron pifias a Perú Libre y aplausos cuando se mencionaron a los dinámicos del centro. ¿Qué me pareció bien? Me pareció bien que sí llegara a ser Pedro Castillo y se acercara primero a saludar a la gente que estaba ahí, los representantes, los transportistas, representantes de los agricultores. Y también me pareció interesante que algunos de ellos dijeran no queremos la vacancia, eso no es lo nuestro, lo que queremos es que nos escuchen. También me pareció bien el final, donde se dio la palabra a una persona con habilidades especiales, que dio un muy buen discurso, diciendo cómo nos piden para conseguir trabajo que tengamos experiencia si nadie nos contrata, ¿no? Entonces esa parte sí me pareció bien. Sobre Betsy Chávez, bueno, yo creo que sí fue más política, ¿no? Usó un poco mejor el escenario, ¿no? Para referirse a la gente y acercarse a los que estaban ahí, ¿no? Creo que fue mejor, y si no he escuchado mal, ella no fue pifiada. Podemos hablar también de No fue Betsy. pifiada. Fue pifiada, ¿no? Y así se acercó a ellos, a conversar con ellos, agarró el micro, ¿no? Caminó alrededor del hemiciclo, del estadio, ¿no? Pero ellos, el resto no, se mantuvo ahí en sus lugares. En eso sí creo que me parece una participación que fue mejor recibida, ¿no? Podríamos hablar de ella también, y podríamos hablar también ahora de Anaí Durán, que ha preferido. Anaí Durán, sí. Seguir siendo asesora. ¿Cómo estará de mal Nuevo Perú? Dicen algunos que encuentra más estabilidad probablemente, o prefiere ser asesora de este gobierno que ser presidenta de Nuevo Perú. Sí, prefiero una consultoría jugosa, porque estas consultorías FAC son jugosas, a presidir un partido que en principio parecía que tenía pues una mirada a futuro, a largo plazo, pero bueno, yo creo que es una muestra de lo que ahora es la política, ¿no? Es simplemente un medio, tal vez para posicionarte, conseguir un puestito allí, una consultoría y nada más, ¿no? Todo lo que es ahora y no debería ser, ¿no? Y no debería ser la política. Imagínense, ¿no? Dejar un puesto dirigencial en un partido que tiene unas elecciones internas de lo que sé, medianamente pues transparentes, por una consultoría, primero que no se sabe bien si es que fue realmente informada en el marco del partido, fue informada pero prefirieron callar, o se trató de mantener
en secreto, pues cosa difícil cuando se trata de una consultoría o un cargo público, ¿no? Porque por temas de transparencia, pues esa información está ahí accesible, ¿no? Y más aún, más digamos, vergüenza, digamos, en el marco en el que ese partido Nuevo Perú está organizando una marcha contra la política de gobierno actual, ¿no? De la cual su presidenta era parte como asesora en la PCM, ¿no? De locos. A ver, un poco que creo que lo gracioso más esto empieza es quien lo saca, ¿no? Es Vladimir Cerrón. Es Sí. decir, está el resumen de, bueno, nosotros sí supimos, la compañera Nedora nos avisó, pero nadie dijo nada, ¿no? O sea, era presidente del partido, trabajaba en el Estado y nadie dijo nada, a pesar de que sus, digamos, tenía sentido porque sus comunicados son bien ambiguos. Verónica Mendoza dice una cosa, el partido rectifica, bueno, Verónica Mendoza como fuese, pero es Vladimir Cerrón, es la primera vez que Vladimir Cerrón pone un tuit verdadero, en mucho tiempo, ¿no? Pone tweets de marchas falsas, miente todo el tiempo, pero por fin después de, ¿no? Varios meses, Vladimir Cerrón pone el tweet con la captura ¿no? de una declaración a la Contraloría de Nay Durán, y termina fuera de la presencia del partido, ¿no? O sea, no hay manera inmediata, sino que dice, Anaí, por favor, tienes que escoger entre el Partido de la Revolución y tu consultoría, ¿no? En todo caso, es una consultoría, es un contrato, ¿no? Porque es el Fondo de Apoyo Gerencial del Estado, es un contrato bien remunerado, lo que llamaban antes la planilla dorada y lo que justamente este gobierno amenazó con eliminar. O sea, la planilla dorada que empezaba a eliminar está ya en el... Dice, bueno, Anaí, ya pues, ¿no? El Partido de la Revolución o tus ingresos. Y dijo, bueno, mis ingresos. No me parece, digamos, creo que hay un tema ahí también en general vital importante, que es que hacer política en el Perú se requiere de una fuente de ingresos Pues, estable, porque no puedes vivir de la política. O sea, más bien, a mí me trae a colación y quiero comparar, es incómodo con Verónica Mendoza, que yo sé que tuvo problemas económicos largo tiempo porque no recibió ingresos, porque no era congresista y la pasó horrible, ¿no? Comiendo camotitos sancochado porque no tenía ingresos y el partido no se los daba. Entonces, la pasa muy feo y al final lo que te genera es, ¿sabes qué, amigo? Prefiero ponerle pausa a esto y ordenar un poco mi vida. Y es bien complicado. Entonces, sí hay una necesidad. Y por eso es que justamente la política también está dominada por estos intereses informales, de gente que tiene plata, nadie sabe por qué origen, y puede meter a hacer política porque no les hace falta. Entonces, dentro de eso yo entiendo también la labor del político. Necesita como un cierto bienestar material. El problema es que, claro, yo entiendo eso, pero si has asumido el cargo pues en enero, no te vas en abril, pues, ¿no? O sea, calculo un poco mejor que te vas a sacar sin chequera. O por lo Eso. menos das un paso al costado primero, Antes, claro. dices transparentemente, miren, esto ya no puedo, yo tengo familia, o sea, es lógico, Sí. necesitas Y una fuente de ingresos no, y y voy claro, por este lado. Ya, pero exacto. Yo, además, ¿quién sí, te contrata si eres presidenta del Nuevo Perú? Sí, claro. eso ¿Qué es empresa te contrata muy, si eres presidenta del Nuevo Perú? muy Sí, fregado. Coca-Cola, no por los colores. No, Nadie, pues solamente el Estado. o por ahí Y lo, una ONG, sí, o una ONG o nada, seguramente, ¿no? Por eso es mm. complejo hacer política, sí, de acuerdo. Pero Te además, puede el tema es, quemar en lo profesional. claro, el tema es que lo oculta. O sea, Claro, dijo, yo le conté a todos, pero solo sale hoy porque Cerrón me tiró de... O sea, más lo oculta. Creo que eso es sí, lo, ¿no? lo lo poco significativo. transparente. Y dice además, en la Sí. No, última reunión ordinaria del partido, ¿la última reunión ordinaria del partido fue después del tuit de Cerrón o antes? También, ¿no? Ahora, Avi, y Cerrón Claro. es además actual, partido, lo es partido. lo, lo poco transparente también de su actuación, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Ayer, creo, antes de Exacto. ayer, comentábamos de su preocupación por los cajeros automáticos y de las paredes Exacto. en las pistas, y decíamos, bueno, qué raro, ¿no? Hay algo ahí, y resulta pues que era consultora de la PCM. O sea, hay un tema de transparencia, y yo creo que también es importante aquí que en la política debe estar presente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que me quedo, ¿no? Entonces, ¿por qué defienden los cajeros automáticos? Ahí dicen, bueno, digamos, es parte, ¿no? ¿no? de los TDR. Defender cajeros. Ah, Sí, bueno, pues, está bien. Sí, de sí. acuerdo. Entonces, bueno, ya vamos a ver quién va a asumir ese liderazgo, ¿no? Que ahora es una papa caliente y bueno, y definirá también cuál va a ser el rol de Nuevo Perú, me imagino,
en lo que quede de este gobierno, ¿no? Dependiendo quién asume el liderazgo, quién se anime, que también mis respetos a quien quiera asumir ese liderazgo, porque ya lo acabamos de decir, es un tema muy complicado entrar a política, por lo menos si quieres vivir con mínimas Sí, comodidades sin robar, sin robar, pues es muy complejo, ¿no? Les Claro, quería sí. plantear un tema que también señalé en la introducción, que es el nombramiento de el nuevo ministro de Salud. Hemos estado, lo comentamos creo hace unos días, una semana sin ministro de Salud, ¿no? En un contexto complejo, donde la pandemia no ha culminado, donde se había desacelerado la vacunación y se nombra nuevamente, qué sorpresa, a una persona muy allegada a Vladimir Cerrón, al médico cirujano radiólogo Jorge Antonio López Peña, eh, pues que reemplaza a Hernán Condori, como ya saben, y que se venía desempeñando como viceministro de Salud Pública y antes de ello como director del Hospital Carrión de Huancayo en Junín. ¿Cómo ven este cambio? Bueno, creo que es una necesidad que tiene Pedro Castillo de mantener los votos de Perú libre. En un gobierno tan frágil no se puede, no puede ni siquiera pensar, así sea un ministerio clave y tan importante en la pandemia como el de salud, perder ahora el apoyo de salud, del apoyo de la bancada de Vladimir Cerrón, así lo tenga Cerrón criticándolo constantemente desde las redes, por lo menos tiene los votos, ¿no? Yo creo que esa es la supervivencia, está ahí en el Congreso y no cae por el Congreso además. Entonces, si no le concede, no le da esa cuota a Cerrón, también puede quedarse sin esos votos. A mí lo que me ha preocupado bastante es, de ahora último, es también el Ministerio de Salud, pero por el lado del SUTEP, ¿no? He escuchado declarar a Lucio Castro que ha convocado esta huelga del SUTEP, que ya, bueno, sabemos que están enfrentados con el FENATE, pero en ningún momento lo escucho pronunciar la palabra estudiante, ¿no? Escolar, ¿no? Solo habla de sus reclamos políticos, que está bien, que me parece es un sindicato, pero en algún momento tendría que haber dicho, bueno, el tema de las clases presenciales, reclamar vuelta a clases presenciales, ahora mejorar la calidad de enseñanza, nada. sí. Y no va a ser, claro, digamos que esperar una cosa distinta de Pedro Castillo ya es, y ya digamos, es lo que lo marca, ¿no? La supervivencia sigue siendo, me parece, es efectivamente su principal motivación, no es ni el cambio, ni la mejora de políticas públicas, nada, es sobrevivir. Tiene que entregar un ministerio a Vladimir Cerrón o a sus allegados para sobrevivir. Solo entrega de la vacunación, bueno, pues ya se verá. Y ese creo que más es el patrón de conducta de 8 meses y que creo que va a seguir. Y me parece peligroso porque hay un deterioro muy serio del aparato público del Estado, sí, incluyendo algunas consultorías, pero bueno, ese es otro tema. Este, y va a ser, ¿no? Y claro, ahora, además, no sé si un poco triste, ¿no? Es que claro, pasan protestas una semana y ya el ojo, ¿no? Sobre qué pasa en cada ministerio se va yendo, ¿no? Digamos, la atención del Ministerio de Salud, en mi caso, por ejemplo, si hay no hay Ministerio de Salud, bueno, reviso, es malo, bueno, ¿qué me iba a esperar, no? O sea, ya sabía que iba a ser No más. malo y sigo mi Sí, día, ¿no? O sea, ya me sí, estoy acostumbrando a esto. sí. Hace unos meses hubiese La salido normalidad, furibundo, ¿cómo, no? ¿Cómo puede ser la posible? normalidad. Ya lo estoy Sí. normalizando, ¿no? Ya me estoy resignando, además, y eso me parece peligroso como ciudadano también. Sí, miren, como hemos comentado, se tiene que aferrar el presidente Castillo al apoyo congresal de Perú Libre. Y miren, a pesar de que Perú Libre ni siquiera le ha podido garantizar la tranquilidad en Junín, que es donde han iniciado con fuerza estas manifestaciones. Lo que le Mm. garantiza son votos en el Congreso, pero no un control, digamos, o tranquilidad social, ni siquiera en Junín, ¿no? Pero bueno, al final lo que cuenta son los votos y la supervivencia en el cargo. Claro, que pasa por revisar su TRAN, revisar contratos ley y bueno, y concesiones diversas Y, que han estado y haciendo. perdonar multas a Sí. informales, a transportistas. Así están las cosas y miren,
En estos temas ya se nos fueron los 20 minutos que tenemos de tiempo para conversar y tenemos que despedirnos por hoy. Mañana volveremos con otra edición de este podcast, con las novedades que todos los días este lindo Perú nos da. Entonces, temas nunca nos faltan. Y antes de finalizar, les pedimos que no se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud y Spotify como Sudaca Perú. Y vernos, bueno, escucharnos, aunque en YouTube también se puede ver y oír, nuestro podcast todos los días. Que tengan un buen día. Chao. Bueno, sí. Buenas tardes, chao, gracias. Gracias, nos vemos.